Hola, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Es un gusto poder estar aquí una vez más con ustedes después de este tiempo que estuve teniendo la necesidad de suspender los estudios debido a problemas de salud, como ya se los he comentado. Pero aquí estamos echándole muchas ganas. Primeramente, pues confiando en nuestro Señor, que Él hace todas las cosas que sean posibles, ¿verdad? Un saludo, Jessica, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Eh, Vamos a dar unos minutos para que puedan recibir los demás la notificación de que ya estamos en el estudio y que puedan ingresar. Como se estuvo suspendiendo las semanas pasadas, pues algunos hermanos pues a lo mejor dieron por hecho, ¿verdad? Que se iba a volver a suspender, y es por eso la necesidad de poder compartir el video que ya estamos empezando. Les pido por favor si pueden compartirlo, etiquetar a alguna persona que pueda interesarle o que ustedes consideren que le va a ayudar estos estudios, ¿verdad? Vamos a compartir para que puedan otras personas también que puedan también acompañarnos. Estamos transmitiendo, recuerden que también estamos transmitiendo a través de YouTube para que nos puedan también visitar, darle un like al video y compartirlo con otras personas para que podamos seguir creciendo como comunidad, como familia en Cristo. Bendiciones. Bueno, vamos a checar que sí se esté mirando en los grupos. Ok. Pues como les había comentado, ¿verdad? En otras ocasiones, hemos estado teniendo problemas con la alabanza, con los derechos de autor, pero eh, por lo menos en YouTube, pues vamos a tratar de no estar poniendo eh, ningún tipo de alabanza para que no nos estén censurando los videos. Y pues lo que es para lo que es ya eh, las alabanzas ya con guitarra, los covers que se les llama, ¿no? También requieren derechos de autor, entonces estamos teniendo un poquito de problemas en ese asunto. Pero no podemos tener nuestros estudios sin alabanza, porque es necesario que nosotros estemos glorificando a nuestro Señor. Y, y primeramente Dios, así lo vamos a hacer. Yo les pido que me sigan manteniendo en sus oraciones, porque de verdad que lo necesito mucho. Ahorita estoy aquí pues presente, pero a pura punta de pastillas. Estoy teniendo muchas irregularidades con mi presión arterial, eh, producto de secuelas del COVID. Y de verdad que es un esfuerzo grande
que se hace para poder estar aquí, para poder estar con ustedes, para poder compartir con ustedes. Denme un segundo para etiquetar algunas personas. Ok, pues vamos a dar inicio, hermanos, para cuidar el tiempo. Vamos a estar teniendo este tiempo en nuestro Señor, este momento de unidad y comunión como cuerpo de Cristo, donde vamos a estar gozándonos con la palabra del Señor y con un hermoso tiempo de alabanza. Muy bien, pues vamos a iniciar primeramente con una oración, pidiéndole a nuestro Dios que tome control de cualquier cosa, cualquier necesidad en nuestras vidas. Amado Señor y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí buscando de tu presencia. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Primeramente yo quiero pedir perdón por mis pecados, por toda falla o debilidad que esté teniendo, Señor, o que haya tenido. Te pido que tú limpies mi vida, que sea grato, Señor, esta alabanza, esto que vamos a hacer hoy para ti. Así igual para cada uno de mis hermanos, Señor, yo te pido misericordia para ellos, que tu gracia, Señor, nos limpie, nos llene, Señor, y que sea tu Santo Espíritu trayendo, Señor, esa palabra nueva, Señor, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, tocando nuestra mente y corazón, Señor, que tu palabra traspase hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pido por cada uno de nuestros hijos y nuestros familiares, Señor, sobre todo por aquellos que no te conocen, Señor, para que ellos también conozcan de ti. Te pido por la familia de cada uno de mis hermanos, Señor, por los pastores que están orando por nosotros, que nos tienen en sus oraciones, y por este ministerio, Señor, que tú, Señor, seas el que esté haciendo crecer, Señor, y que vayas añadiendo cada día esas almas, Señor, que han de ser salvas, Señor. Te pido, mi Dios, que te derrame, Señor, que se derrame tu presencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a iniciar con esta alabanza. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque
habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque en Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando en nuestras manos, danzando en nuestros pies. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque Él hizo maravillas en el mar. Alabadle porque Él hizo engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Así es, Señor. Sea tu nombre exaltado por sobre todas las cosas. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Luego tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios.
de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Hasta el día de hoy, Señor, tu fidelidad nos ha seguido, Señor, nos ha perseguido y tus promesas nos alcanzan, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, Señor. Cantaremos siempre de tu bondad que es perfecta, grande, infinita. Sean todos muy bienvenidos, hermanos, todos los que están conectándose. Me da mucho gusto saludarles. Estoy viendo que se está trabando poquito el internet. Díganme si están ustedes presentando problemas, si se escucha bien, para estar pendiente, y si hay algo que no hayan alcanzado a escuchar, para que me puedan decir y volverlo a repetir, por favor. Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestro anhelado tema. Tenemos un tema muy hermoso el día de hoy, o esta tarde, noche, de acuerdo a donde nos miren. Y quisiera dar un agradecimiento a todas aquellas personas, hermanos, hermanas, que han estado orando por mi salud. Y créanme que se los agradezco mucho, porque de verdad lo necesito. En días pasados, hace 2-3 días, fui a hacerme estudios. Aún siguen los tumores en mi tiroides. Y lo bueno es que no han cambiado de forma, no han aumentado de tamaño, y eso habla de que no hay malignidad en esos tumores, ¿verdad? Y gracias a Dios y para la honra de Dios, eso está detenido. Obviamente tiene que llevar un seguimiento con médico, y estoy ya en eso, para poder ir a consulta y que me den ya un tratamiento. No sé si vaya a ocuparse una operación o algo, pero les mantendré al tanto. Y nuevamente gracias por estar orando por mi salud. Y eso habla precisamente de lo que hoy vamos a estar viendo, de la unidad del pueblo de Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando uno en el cuerpo de Cristo se duele, dice que todos juntos se duelen. Cuando uno se goza, todos nos gozamos en unidad con el que se está gozando. Y en esto es en lo que demostramos el amor. En esto demostramos que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros, que estemos pendientes cuando hay necesidades, y que estemos ahí velando por cada uno de nosotros. Y de verdad que es algo muy, muy hermoso. Y hoy vamos a estar hablando sobre eso, sobre la unidad del pueblo de Dios. Y el texto base de nuestro estudio de hoy es Juan capítulo 17, versículo 21. Repito la cita. Juan
capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto, hermanos, es algo clave en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Jesús no hacía nada que no hubiera visto o escuchado al Padre decir. Todo lo que él hacía era conforme a lo que el Padre le hablaba, conforme a la palabra de Dios. Y eso era lo que él hacía y también lo que él enseñaba. Esto es muy importante. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque él había en Jesucristo, siempre hubo esa unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Así también nosotros debemos de estar unidos al Padre, unidos al Espíritu Santo y todos en armonía, estar unidos al Padre. ¿Para qué? Para que seamos parte de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que esté funcionando de una forma adecuada. Vemos que Pablo nos dice, ¿verdad?, que aun cuando el cuerpo tiene muchos miembros, que es decir, manos, pies, cabeza, ojos, el olfato, la boca, todos los miembros son diferentes, pero forman parte de un mismo cuerpo. Así igual nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, también formamos parte del mismo cuerpo y nosotros debemos de funcionar juntos, nunca separados, juntos debemos de funcionar de acuerdo a todo lo que Dios nos está hablando, así como decía ahorita, ¿verdad?, que Jesús no hacía nada que no hubiera oído decir al Padre y obedecía todo lo que el Padre le decía. Entonces eso es lo que nosotros debemos de buscar. Por eso estamos haciendo estos estudios, para poder aprender y poder ser discipulados en la palabra del Señor. Otros textos importantes que me gustaría que ustedes anotaran, porque es una lista, ¿verdad?, la que les voy a dar, que ustedes deben de conocer sobre la unidad del pueblo de Cristo, son los siguientes. Si gustan apuntar, es Juan capítulo 17, del versículo 11 al 12. Es Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 20, versículo 28. Voy a repetir la cita. Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. También es Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Repito la cita, Primera de Corintios 12, versículo del 12 al 27. Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 18. Repito la cita, Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 18. Efesios 4, del 1 al 6. Y por último, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. En la palabra de Dios, amados, vemos que en el Antiguo Testamento
y aún en los inicios del Nuevo Testamento, vemos que había una separación entre el pueblo gentil y el pueblo judío, el pueblo de Dios. Eso lo podemos mirar en Efesios capítulo 2, versículo 14. Eso sí lo vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo 14. Pero vamos a leer desde el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó como pueblo a Dios. Dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay muchas doctrinas o religiones que dicen que nosotros no somos el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el pueblo judío. Pero como tiene el título o un tipo de eslogan, ¿verdad? Nuestro estudio, que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Aquí acabamos de ver que la palabra de Dios dice que Él, Jesucristo, es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Dice en el 15, aboliendo en su carne, o sea, en la carne de Cristo, Él terminó todo eso que había. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y si siguen leyendo, es algo hermoso. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que podamos ser edificados en la palabra de Dios. Nosotros hemos sido injertados, dice ahí, en la vid que es Cristo. El buen olivo simboliza el pueblo judío, pero nosotros hemos sido injertados también. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy hablaba con una hermana sobre la santidad, la importancia de guardar la santidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice también ahí la palabra, dice el Señor mismo dice que si pudo Él quitar al pueblo de Israel por un tiempo para provocarlo a celos, dice que también Él tiene el poder para volverlos a poner y tiene el poder también para quitarnos a nosotros si nosotros no estamos guardando nuestra dignidad como hijos de Dios, guardando nuestra santidad como hijos de Dios. Esto es algo muy importante que jamás se nos debe de olvidar. Hay muchos que dicen que la salvación no se pierde, pero hermanos, vemos muchos versículos que dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Versículos que dicen que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay otro versículo que dice que si no hacemos tal o cual cosa, el Señor quitará nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Es despreciar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por eso debemos de guardar nuestra salvación. Y aun cuando otras doctrinas digan, aun cuando en denominaciones cristianas digan que la salvación no se pierde y que ya una vez salvo ya no hay más problema ni riesgo porque podamos perder la salvación. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. Nada inmundo va a entrar en el reino de Cristo. Tenemos que limpiar nuestra vida y permanecer irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Que Él nos encuentre dignos de ser llevados en ese arrebatamiento que va
ya en cualquier momento va a venir, que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Cristo hizo posible que ambos pueblos pudieran salir, los gentiles y los judíos, ¿verdad? Los gentiles era el pueblo que no conocía de Dios, el pueblo que tenía otros dioses, el pueblo que no practicaba la ley de Moisés. Ese era el pueblo gentil. Dice que Cristo hizo posible que ellos pudieran salir de todas esas conductas que ellos tenían, de esas creencias, de su ambiente de paganismo, y los judíos de su ambiente de la ley del Antiguo Testamento. Los gentiles tenían arraigada toda esa idolatría, toda esa vida de pecado que ellos tenían arraigados, y eran esclavos de eso. Pero también el pueblo judío estaba esclavizado en la ley de Moisés. Dios hizo, como por ejemplo el guardar el sábado. Dios hizo el sábado para que el hombre tuviera un descanso, y pudiera dedicar ese tiempo para alabar a Dios, para glorificarlo, para tener ese tiempo, para tener esa comunión con Dios y con su familia. Pero el pueblo judío, de una forma religiosa y legalista, se hizo una esclavitud al grado tal de que no podían encender algo, no podían apagar un foco o prenderlo, porque ya creían ellos que estaban pecando. Entonces Cristo vino y rompió todo eso, porque Dios quiere nuestra libertad, amados. Él quiere que nosotros estemos y seamos libres. Él no quiere que estemos en ningún tipo de esclavitud, ni aún en una religión que nos mantenga en esclavitud. El cristianismo que nosotros debemos de vivir, amados, debe de ser en libertad. No una religión, sino una relación. Una relación que sea de todos los días, una relación que se esté construyendo y fortaleciendo todos los días. Es una relación de confianza con el Padre, con el Espíritu Santo y con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver también que Cristo también quitó esa separación, esa pared que había, que separaba al pueblo de Dios con el pueblo gentil, para que todos nosotros ahora en Cristo nos encontráramos unidos. El corral grande representa la iglesia. Vamos a ver un ejemplo que viene de una imagen. Espero yo que lo puedan visualizar, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo esto de aquí simboliza la iglesia de Dios, todos los que ya hemos sido redimidos. Creo que ahí se mira. Ahí se mira bien. Todo lo que está dentro del círculo es la iglesia, todo lo que ya hemos sido redimidos. Y todos los que están fuera, pues son los que todavía no han sido alcanzados. Pero si se fijan, están apartados, ¿no? Dios sabe ya, y cada quien tiene su tiempo en el cual va a llegar la palabra y va a ser alcanzado. De eso está haciendo una comparación, ¿verdad? Pero entramos todos a la promesa de Cristo, representado aquí por la cruz, y los puntitos representan a cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Los más pequeños, los círculos más pequeños, representan las denominaciones que los hombres han organizado. Y ojo, los hombres han organizado, los hombres han puesto estas denominaciones, mas no Dios.
las denominaciones, así como las religiones, son intentos de agradar a Dios. Pero, hermanos, no le debemos de añadir ni quitar a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya fue dada y simplemente tenemos que obedecerla. Hay veces que ni siquiera necesitamos entenderla, necesitamos ser obedientes. Los 4 pasos que nosotros debemos de hacer para obtener, digamos, una membresía en la verdadera iglesia de Cristo deben de tener estos, que son convicción. Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Nadie puede venir al Padre si Jesús no lo atrae. ¿Y cómo Jesús lo va a traer? A través de la palabra. Dice que Él nos atrae con lazos de amor. A través del escuchar la palabra de Dios va a venir convicción a nuestra vida. Dice que la fe viene por el oír atentamente la palabra de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios, nosotros vamos a tener convicción de pecado y nos vamos a arrepentir. Y ahí es cuando nos empezamos a acercar a Dios. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el primer paso es la convicción, tener convicción. El segundo es la confesión. ¿Confesar qué? Pues nuestros pecados. Y dice que todo aquel pecado que sea confesado, Dios lo perdonará y Él nos limpiará de toda nuestra maldad. El paso número 3 o el requisito número 3, pudiéramos decirlo así, es el arrepentimiento, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos convertimos de nuestras malas acciones, de nuestra vida pecado, a una vida ahora apartados de ese pecado, entonces va a venir un refrigerio, un descanso desde la presencia de Dios hacia nuestra vida. El cuarto punto es la fe. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a volver a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Él da a cada quien el justo pago de lo que merece. Al que hizo lo bueno le va a dar algo bueno, un premio. Le va a dar un premio. Pero al que hizo lo malo le va a dar obviamente un castigo. Y los que conocemos a Dios sabemos que el premio o el galardón que nosotros vamos a recibir cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, viviendo esa vida en santidad, va a ser la vida eterna, estar en la presencia del Señor toda la eternidad. Pero sabemos también que los que no obedecen, los que
se convierten en aborrecedores de la palabra de Dios, que no hacen lo que Dios está mandando en su palabra, van a tener una condenación eterna, una muerte eterna en el lago de fuego. Entonces, tenemos que tener cuidado de que cada uno de nosotros estemos manteniéndonos en estas 4 cosas. Voy a repetir: que tengamos convicción de pecado siempre debe de estar en nuestra vida. La confesión de pecados, porque todos los días mientras estemos en carne vamos a fallar. Cuando no sea en acción, va a ser en nuestras emociones o con nuestra mente. Simplemente el hecho de no hacer lo que debemos hacer ya nos cuenta por pecado. Entonces todos los días tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos perdone, ponernos a cuentas todos los días de lo que estemos haciendo. Debe de haber ese arrepentimiento, confesándole al Señor, y obviamente un arrepentimiento genuino no nomás es llorar y sentirse mal y sentirse culpable como antes, que orábamos y decíamos por mi culpa, y nos íbamos y seguíamos viviendo la vida de la misma manera. El arrepentimiento no es igual que el remordimiento, que es eso lo que hace: te da vergüenza, te sientes culpable, lloras y al otro día otra vez, o al cierto tiempo vuelves a lo mismo. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, te va a causar dolor en tu alma, en tu espíritu, y te va a alejar de eso. Es como cuando nosotros cometemos algún pecado y nos lastima físicamente y nos causa dolor. Obviamente, si nos quemamos, no vamos a volver a agarrar el objeto con el cual nos quemamos. Nos vamos a cuidar de no volvernos a lastimar. Pero espiritualmente, cuando hay convicción de pecado y hay un verdadero arrepentimiento en nosotros nos vamos a alejar de esos pecados y vamos a vivir en una vida de libertad. Vamos a luchar contra ese pecado con todas nuestras fuerzas, y Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos permanecer buscando esa santidad. Imaginemos que un judío está pasando enfrente de la pared de separación, y también un gentil. Notamos que los dos se encuentran a la misma distancia de Cristo y tienen que cumplir con los mismos requisitos. Necesitan tomar los mismos pasos para encontrar la puerta a la iglesia, que es Cristo. Tanto el judío como el cristiano, todos necesitamos de Cristo, porque si no es a través de Cristo no vamos a poder llegar al Señor. Ahorita lo leímos. El primer paso es el de sentir convicción en nuestros corazones por los pecados. Luego, siguiendo esta convicción, necesitamos confesar nuestros pecados, pero no es suficiente solamente admitir que hemos pecado. Tenemos que sentir una tristeza grande en nuestra vida, un contristamiento en nuestro espíritu, que es más allá de la tristeza, por haber cometido esos pecados y arrepentirnos de ellos. Luego de arrepentirnos, debemos de tener fe en Cristo, que después de haber confesado y arrepentido de cada uno de esos pecados, Él nos ama tanto que Él nos aceptará, nos perdonará y nos recibirá como hijos de Dios. Entonces, Cristo nos acepta y nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como a Él le parece bien. Pablo y Silas dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. El carcelero, al haber visto el gran poder y manifestación de Dios en la vida de Pablo, dice que él tuvo temor y pensó que iba a morir, porque él creía que se habían escapado de la cárcel. Y cuando vio que era una manifestación de Dios,
Él les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él también quería ser partícipe de esa salvación, de esa manifestación de poder que había visto que había en la vida de Pablo y de Silas. Entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16 versículo 31. Lo podemos leer ahí. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto parece muy fácil, ¿verdad? Pero debemos entender que el verbo creer era una palabra muy expresiva en el idioma griego. No solamente significaba creer aquí en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que esto también en el original significaba creer y reaccionar a lo que estás creyendo. En el original la palabra quería decir adherirse, aferrarse a esto que estaba creyendo, acercarse, apegarse a, esperar en, confiar en, contar con lo que estaba creyendo, cargar sobre y poner toda la confianza en. O sea, no nomás era simplemente decir es que creo, sino que cuando ellos decían creo, ellos estaban diciendo creo en Jesucristo, creo en mi Salvador, descanso en que Él me ha perdonado, descanso en que a través de la cruz yo he sido perdonado y me aferro a esa salvación, me aferro tanto así que ahora yo adopto y persigo el permanecer en esa santidad y en esa salvación. Así que no es una cosa de poca importancia el decir yo creo en Jesucristo. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos aferrándonos a esta creencia, o podemos decir yo creo en Jesucristo, estamos hablando todo esto. Yo creo, estoy manifestando mi fe a los hombres, así como Jesucristo le habló tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y estamos diciéndoles, yo, Angélica, una pecadora, recibió la gracia de Jesucristo y a través de su sacrificio en la cruz, de ese derramamiento de sangre, yo he sido perdonada. Su sangre poderosa limpió mi vida de todo pecado. Yo me arrepentí de mis pecados y dejé toda esa vida de pecado y hoy estoy persiguiendo vivir en una vida de santidad que sea agradable a Dios. Yo me aferro a que un día Él vendrá por mí y que yo voy a pasar una eternidad en Cristo. Cuando yo digo yo creo en Cristo o yo soy cristiana, estoy diciendo todo eso. Pero al paso del tiempo o de estos 2 siglos que han pasado después de Cristo, y más en estos últimos tiempos que hemos visto que el pecado va creciendo y vemos que muchos se han enfriado, el amor de muchos se ha enfriado, la santidad se está relajando, se está diluyendo la doctrina sana en muchas iglesias y estamos viendo que está siendo permitido el pecado en muchas iglesias. Pero lo importante, hermanos, es que cada uno de nosotros seamos responsables y vivamos persiguiendo el tener esa integridad en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, ya sea de acción
pensamiento o sentimiento sea recto delante del Señor, no olvidando que el Espíritu Santo escudriña todo nuestro ser. Él se da cuenta de todo y Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Esta decisión de decir yo creo y el confesar, por eso dice que el que confiese a Cristo como su Señor, dice que ese será salvo. Pero está llevando implícito todo eso. No es simplemente hacer una oración y repetir como periquito, no. Es tener la convicción de todo eso que dije. Y todo esto va a afectar cuerpo, alma y espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Hermanos, va a venir una transformación en nuestra vida. La palabra griego, que es eclesia, de las 115 veces que aparece en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera de la revisión 1960, encontramos que se ha traducido como concurrencia, algo que está siendo repetitivo, una asamblea o una congregación. Se repiten esas palabras varias veces, dejando en un total 107 veces que se ha traducido iglesia. Veamos también que la gran mayoría de las instancias favorecen la traducción iglesia. La iglesia se menciona muchas veces y hay varias descripciones de ella, pero abajo presentamos algunos textos que nos dan autoridad bíblica de llamarla iglesia de Dios. Vamos a ir rápido leyendo porque si no nos va a comer el tiempo. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos, hermanos, el primer llamado que todos nosotros, y esto es algo que yo lo leí, yo ya lo había leído, y cuando lo volví a leer esta última vez, de verdad que sentí como si me hubieran dado un golpe en mi cabeza, porque todos en las iglesias en la actualidad decimos, es que yo tengo llamado para predicar, es que yo tengo el llamado para cantar, tengo el llamado para, no sé, para pastor, para evangelista, para maestro de escuela bíblica, para servir en la iglesia, en nuestra congregación. Pero el principal llamado, hermanos, que nosotros tenemos es a estar en comunión con nuestro Señor. Y eso de verdad que quebrantó mi corazón, porque es algo que hay veces que pasamos desapercibido y se nos olvida que ese es el primer llamado. Es una de las cosas que no debemos de olvidar, dejar al Señor de la obra por la obra. Que no nos pase como esa iglesia que vemos en Apocalipsis, amados, que dice, conozco tu grande obra y todo lo que tú has trabajado, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y ha sido esto algo que honestamente delante de ustedes yo puedo decir que Dios ha tratado conmigo. Y más en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que he pasado por enfermedades, por el luto, por el fallecimiento de mamá, caí en una depresión, y eso trajo un cansancio espiritual a mi vida. Y empecé a sentir ganas, no quería leer, no quería ir a la iglesia, pero gracias a Dios pedí ayuda a tiempo, y estuvieron los hermanos orando, mi pastor estuvo orando por mí, y gracias a Dios, ahí voy otra vez agarrando vuelo, pero ha sido difícil. Nuestro caminar en Cristo no es fácil.
Dice que el camino en Cristo es estrecho y muy pocos son los que pueden lograr pasar por ahí. Y el camino a la perdición es grande, es amplio y deleitoso. En el camino de Dios vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener sufrimiento, persecuciones. Ahorita, al día de hoy, mi Facebook personal, el de Angeliquita Cruz, está restringido porque hay personas que con no lo puedo decir de otra forma, de una forma mala, están buscando reportar mis videos, están buscando reportar los canales de YouTube para que no se esté hablando la palabra de Dios. Este grupo está infiltrado por musulmanes, por judíos que no aceptan a Cristo, y les ofende, lo ven como una blasfemia el que nosotros estemos llamándole a Jesucristo que es Dios, porque así la palabra nos lo muestra, pero a ellos les ofende y reportan los videos. Y amados, aunque el mundo trate de callarme, yo prefiero hablar y no callar, porque no quiero que una piedra tome mi lugar. Ya mucho tiempo callé, ya mucho tiempo hice lo que no debía haber hecho y no quiero volver atrás. Yo decido ser valiente y seguir hablando lo que es la verdadera palabra de Dios. Y les invito a ustedes también a hacerlo. Estamos viendo que son censurados todas las cosas que ahora estamos viviendo, los tiempos, como dice la palabra, los tiempos como los de Moisés, donde estamos viendo Sodoma y Gomorra en su plenitud, y nos censuran las palabras donde hablamos nosotros en contra de los matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, o aún peor, la pedofilia, y nos censuran los videos, nos censuran los canales. Si pones, por ejemplo, fue mi caso, puse una oración por el pueblo perseguido de Israel, por el pueblo musulmán. Yo sé que no todos son iguales, yo haciendo una referencia a los que están persiguiendo a la iglesia de Cristo, y me censuraron y me restringieron por casi 2 meses. Pero no importa, hermanos, es necesario que levantemos nuestra voz, es necesario que la iglesia de Cristo despierte de esa comodidad en la que estamos metidos. Nos está jalando y nos estamos dejando amoldar a las costumbres del mundo. Y no es posible esto, hermanos, no es posible esto. Vamos a ver otra cita, y si nos come el tiempo, hermanos, no importa, vamos a hacer la segunda parte de este estudio, pero quiero tomarme el tiempo para poder mirar qué tan importante es que nosotros como iglesia estemos unidos. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. No seas de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está hablando del cuidado que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Debemos de tener amor por nuestro prójimo. Y si hay algo en nosotros que, como dice Pablo, ¿verdad? Que dice, si para tu hermano esto es de tropiezo, no lo hagas. No, para que no lo vayas a hacer pecar, o que él no se sienta incómodo. Debemos de tener amor por nuestro prójimo. A mí hace años me tocó convivir con un judío, que es judío mesiánico, él cree en Jesucristo, pero toda su familia está dentro del judaísmo, y ellos no comen puerco. Entonces nosotros teníamos un convivio en nuestra congregación y había tacos al pastor. No sé si en el lugar donde ustedes vivan sepan qué son los tacos al pastor, pero es carne de puerco en un adobo, es como un chile, ¿verdad? Que se hace un adobo. Y yo me acuerdo que, o sea, nosotros nos sentimos incómodos de comer eso. ¿Por qué? Porque ellos no comen. Y para no ser piedra de tropiezo, pues nosotros tampoco comimos. Eso es tener amor por nuestros hermanos. Y igual, si ellos quieren seguir guardando el sábado, debemos de respetarlos. O sea, cada quien en nuestra relación es unilateral, cada quien con nuestro Señor. Y
y no debemos de estar juzgando. Cada quien tiene al Espíritu Santo para que le esté guiando. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 11 versículo 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Nada, hermano, de lo que encontremos en la palabra de Dios debe de ser objeto o algo que nos dé la oportunidad de poder estar alegando y discutiendo con alguien más. Simplemente, hermano, la palabra de Dios dice así: escoge lo bueno para que vivas y no lo malo para que mueras, como dice el Señor. Pero si el hermano quiere seguir haciendo las cosas de una forma incorrecta, hermano, como Pilatos, nos libramos de culpas. Nuestra culpa es quitada. ¿Por qué? Porque nosotros ya le exhortamos. Delante del Señor nosotros ya somos inocentes si esa persona muere en pecado. Si esa persona, al ser exhortada, se arrepintió, pues gloria a Dios, porque hemos salvado un alma. Pero si no, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que no nos vaya a ser demandado eso. Vamos a la siguiente cita. 1 Corintios capítulo 11 versículo 22. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabo. Ahí estaba hablando que cuando alguien te invita, por ejemplo, en esta cita, el contexto dice que se juntaban para hacer la cena del Señor, un acto que fue instituido por Jesucristo, y dijo: hagan esto en conmemoración mía. Es algo que se debe de hacer. Dice que llegaban los de la iglesia de Corintios, llegaban y empezaban a comer, pero como desesperados, pero en una glotonería. Y eso era incorrecto. Y Pablo los estaba amonestando y decía que menospreciaban a los demás hermanos al hacer eso. ¿Por qué? Porque era algo que se servía para que todos pudieran participar de la Santa Cena. Vamos a ver otra cita. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Ok, ya se lo leímos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a las iglesias de Dios que están en Corinto, y a todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Miren qué hermoso lo que dice. Voy a volver a leerlo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No que se haya levantado él solo, como ahora en la actualidad pasa, que muchos se levantan como apóstoles. Este lo levantó Jesucristo mismo. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintos, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era una ciudad. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo que continuamente estamos viendo hacia qué partes estaba dirigiendo Pablo las cartas. Esas iglesias que estaban en Corinto, en Acaya, en Gálatas, en Tesalónica, en todas esas regiones donde se estaba hablando el Evangelio de Cristo. Pero se les hablaba y se les nombraba iglesia de Cristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1 versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, cuando todavía no le había sido revelado Cristo,
él perseguía a la iglesia. Dice que los torturaba y hacía a muchos los hizo renunciar a su fe, renunciar a Cristo. Y cuando vino Cristo, ya que se le reveló, que tuvo ese encuentro personal con él cambió, fue transformado, y eso es lo que debe de pasar en todos nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así como la iglesia en esos tiempos sufrió persecución, también nosotros estamos padeciendo persecución, como lo que les estaba diciendo, por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos anunciando el Evangelio de Cristo, y como en esos tiempos muchos no creían en Jesucristo, y en el tiempo que estamos viviendo aún muchos no creen en Cristo, y aún los que creen en Cristo se rebelan porque no quieren someterse a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dejado establecido para cada uno de nosotros. No, ¿por qué? Porque no son de Dios. Por eso dice que el que es de Dios, que el que es hijo de Dios, hace su voluntad, obedece. Pero el que no es hijo de Dios no va a obedecer la palabra de Dios, porque no es de Dios. Ellos hacen las cosas que su padre Satanás les dice, y son dejados y se dejan guiar por él, y viven conforme al mundo. Por eso esto es un parteaguas que podemos ver en dónde estamos parados, hermanos. Es una balanza, si nosotros estamos teniendo frutos de la carne o frutos en el espíritu. Ahí es donde vamos a ver si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí está hablándole a los pastores, a los líderes de la iglesia. Dice que deben de cuidar a esta congregación en santidad. Tienen que guiarlas conforme a la palabra de Dios, y que si ellos no tienen el carácter, el temor de Dios, de estar guiando a la iglesia en el temor de Dios, dice, ¿cómo van a mantener su casa bien? Igual, si lo están haciendo en la iglesia de una forma negligente, en su casa va a pasar lo mismo. Entonces debemos de gobernar nuestras casas de una forma diligente, de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de instruir a nuestros hijos, sobre todo, hermanos, en estos tiempos en los cuales estamos viendo que las universidades, las secundarias, las preparatorias o los kinder están enseñando y están en vía de empezar a enseñar todo esto de estas iniciativas que se andan moviendo de igualdad. Y no puedo decir más allá, pero yo sé que se está entendiendo. No hay una igualdad. Yo no puedo ser igual a un varón porque Dios me hizo mujer, Dios me hizo diferente. Ni un varón puede ser igual a un hombre porque nos hizo diferentes, hizo roles diferentes, y físicamente somos diferentes y genéticamente somos diferentes. Y todo aquel que diga lo contrario es un mentiroso. Por más pastillas, hormonas que puedan tratar, por más operaciones que se puedan hacer, el ADN no lo pueden cambiar. Y por más veces, decía Hitler, que si dices 1000 veces una mentira se convierte en una verdad. Esa es una gran mentira. Es una gran mentira. Y siempre la verdad va a triunfar sobre la mentira. Y podrá tener Satanás un poder ilimitado. Pero es eso, limitado, perdón. Tiene un poder ilimitado. Pero Dios tiene un poder ilimitado. Lo voy a volver a repetir porque no sé si lo dije bien.
Satanás está limitado, su poder tiene un límite, un tope. Pero Dios no, Él es omnipotente, su poder no tiene fin, no tiene una medida, es infinito. Bueno, creo que ahora sí se entendió. Ok, vamos a seguir. En Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a ir rápido a Hechos capítulo 20. Versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, está hablando de los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él nos compró a precio de sangre. Así que si alguien nos dice o nos mira como poca cosa, hermanos, no saben. Lo que pasa es que no conocen, son ignorantes de esto que el Señor ha hecho. Él nos compró con su sangre. Él no nos compró con algo que podría convertirse en algo que se pueda corromper, como el oro, como la plata. Todo eso se echa a perder, pero su sangre no. Y fuimos comprados a precio de sangre. La iglesia del Señor, hermanos, que somos todos nosotros, algunas autoridades antiguas dicen así: Iglesia de Dios. Luego las cartas a los tesalonicenses se escribieron a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Primera Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1. Y segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, lo dicen así a las iglesias en Dios. Estos textos meramente describen la iglesia. Luego, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 23, habla la congregación de los primogénitos que están en los cielos. Este texto también es descriptivo. Romanos 16, 16 dice, habla de la iglesia de Cristo, y parece que esto también es una descripción de la iglesia de Cristo en vez de el nombre. Así podemos ver que el nombre es más común y más lógico, es simplemente el nombre de que muchas veces se usa en el Nuevo Testamento, iglesia de Dios. La descripción de la iglesia dice así: la iglesia donde un grupo de creyentes se reúne regularmente y donde la organización, el espíritu y la conducta están de acuerdo con las normas del Nuevo Testamento. Es decir, nosotros somos la iglesia de Cristo. Todos los que estamos en este estudio somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados y dirigidos en una conducta y en una enseñanza que está pegada a la palabra de Dios, con esas normas que han sido establecidas por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, que están escritas en el Nuevo Testamento. Esta definición no se conoce como la última palabra o algo autoritativa, sino como una descripción de la iglesia. La cosa más importante es que entendamos que Cristo organizó la iglesia, que Él acepta los miembros por medio del nuevo nacimiento y que los coloca en la iglesia. La iglesia sigue siendo compuesta por cada uno de los que hemos sido redimidos. Y hacemos un hincapié en eso que acabamos de leer, que dice que la iglesia está siendo como integrada, o va siendo completada día a día por aquellos que han nacido de nuevo.
El nuevo nacimiento, hermanos, no es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El nuevo nacimiento viene en ese proceso de santificación. Ya lo he explicado en otras ocasiones, ya se ha explicado, pero lo voy a volver a nombrar rápidamente. Cuando nosotros venimos a Cristo somos separados, somos santos. Pero ahí empieza un proceso de santificación que va a ser a través de todo el trayecto de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ahí nos vamos a ir limpiando, va a ir habiendo una renovación en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Vamos a ir siendo purificados, vamos a ir siendo lavados a través de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, de ahí van a ser va a venir ese nuevo nacimiento en donde nuestra conducta ya no va a ser como la de antes. Ya no va a haber las mismas tendencias, no va a haber los mismos pensamientos. Nuestra conducta va a ser diferente, nuestra disposición hacia el Señor va a ser diferente, nuestra perspectiva hacia el mundo va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a ser los mismos. Nos vamos a encontrar con muchas personas que van a decir, es que no te pareces a lo que yo conocía, o es que eres muy diferente a como yo te conocía, o es que ahora eres muy diferente. Va a haber gente que nos va a amar por eso diferente que va a haber en nosotros, pero va a haber otra que nos va a aborrecer por eso mismo que va a haber en nosotros. Los que estén dentro de la iglesia de Cristo nos van a amar y nos van a aceptar. ¿Por qué? Porque son parte de la iglesia de Cristo y nosotros amamos todo lo que viene de Dios. Pero nos van a aborrecer todos aquellos que no pertenezcan a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque aman el pecado, porque la luz que hay en nosotros de esa palabra de Dios va a alumbrar el pecado que hay en sus vidas y esto les va a ser desagradable. Entonces vamos a recibir persecución, vamos a perseguir rechazo, insultos, golpes y demás cosas. Todo esto que hemos visto en la palabra de Dios, que dice que por la causa de Cristo vamos a ser vituperados, que vamos a ser perseguidos. Muchas veces hasta muchos van a morir por la causa de Cristo, otros van a ser encerrados en cárcel. Estaba viendo una publicación, amados, el día de ayer, de una página que está guardando el cuidar lo que es la familia original, ¿verdad? Que es papá, mamá e hijos. La familia que Dios diseñó, ¿verdad? Y estaba viendo que están tratando de meter una iniciativa de ley en México, donde si nosotros hablamos contra las relaciones del mismo sexo, o aún contra niños, y si nosotros le exhortamos a una persona que esté viviendo en eso, o estamos predicando en contra de, que nos den de 3 meses a 5 años de cárcel. Entonces es algo, hermanos, que está a la vuelta de la esquina. Tenemos que estar orando para que el Señor nos guarde. ¿Por qué? Porque en las escuelas se les va a empezar a enseñar eso a nuestros pequeños, que tenemos que estar orando para que el Señor los guarde, para que el Señor, como dijo orando Jesús en Juan capítulo 17, me gustaría leerlo. El último estudio que tuvimos, lo estuvimos leyendo, de esa oración de intercesión que Jesucristo hizo al Padre por nosotros. En el versículo 14 en adelante dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crean que tú me enviaste. Si el mundo, hermanos, no ve unidad y ese amor, esa conducta intachable en nosotros, que somos íntegros, el mundo no va a creer que nosotros venimos de parte de Dios. Es muy fácil decir, es que yo vengo de Dios, y la verdad es otra, hermanos. El Espíritu Santo da testimonio de quién es verdadero hijo de Dios, y debe de haber frutos en nuestra vida. Dice Jesús, dijo que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, este es el tema del día de hoy, amados. Les invito a estar orando por este ministerio, que mi salud esté bien, para que podamos estar continuando con estos estudios, porque créanme que se siente feo tener que estar posponiendo las clases, porque sé que hay mucha gente que tiene necesidad y, y están dependiendo. Hay muchos que no pueden congregarse aún porque no hay iglesias abiertas, y esta es una oportunidad que ellos tienen de tener la palabra de Dios. Aún hay muchos que no se congregan, hay muchos que apenas están aprendiendo, hay muchos que son simpatizantes del cristianismo, hay muchos que son católicos, hay de todo mezclado en este grupo de citas bíblicas. Así como en el canal de YouTube, pues entra cualquier persona, son perfiles públicos. Y en los grupos de cristianos también, en el grupo de A Ti Mujer también. Y es necesario, hermanos, que estemos orando por todas las personas que están viendo este estudio, para que sus vidas sean edificadas, para que ellos tengan convicción, para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan confesar ese pecado y para que ellos puedan ser limpiados. Les agradezco su tiempo, les agradezco que una vez más estén aquí con nosotros en estos estudios hermosos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en el cual nuestras vidas están siendo edificadas en la palabra de Dios. Les invito a darle like a este video, a compartir, etiquetárselo a otras personas, y a visitar también nuestros grupos que estamos también dirigiendo o administrando, que es el grupo de cristianos, el grupo de A Ti Mujer, mi página de Mujer Reparadora de Portillos, así como mi canal Angélica Cruz Estolano, y también el nuevo canal de Mujer Reparadora de Portillos, donde se está subiendo toda la serie de este estudio de En Búsqueda de la Verdad. Hermanos, un gran abrazo para cada uno de ustedes. El Señor los bendiga y nos vemos con el favor de nuestro Dios la próxima semana a las 7 p.m. horario de Hermosillo, Sonora. No olviden compartir, darle like. Al terminar se abre el enlace para la próxima semana, primero Dios. Bendiciones, amados. Nos vemos pronto. Bye bye.